Al filo de la intriga. El mundo oculto bajo China, el misterio de las pirámides perdidas. Ningún país tiene una historia tan rica y tan misteriosa que China. Siendo actualmente uno de los países más poderosos del mundo, China ha sido desde prácticamente siempre una de las naciones más importantes a nivel mundial, ya que la historia entera ha tenido a China como uno de los países que más han cambiado el rumbo del mundo. Pero China tiene una peculiaridad, y es el hermetismo respecto a su historia antigua. Otros países con una rica historia, como México o Egipto, han realizado grandes esfuerzos por dar a conocer al mundo los hechos más antiguos acontecidos en sus territorios. Pero con China, todo es distinto, pues el gobierno se ha esforzado en revelar y mostrar solo lo que el gobierno desea que se vea. Antes de continuar, te recordamos suscribirte a nuestro canal y activar las notificaciones para mantenerte al tanto de nuestras publicaciones. Y esto lleva a una interrogante. ¿Qué es lo que China esconde respecto a su historia antigua? Pues gracias a importantes trabajos de investigación y arqueología, poco a poco se han ido revelando algunos de los misterios más extraños e intrigantes de la historia china, pero en muchos casos, estas búsquedas no llevan a respuestas, sino a más preguntas que hasta ahora no han podido responderse. Pero aún así, son cada vez más los misterios de la antigua China que salen a la luz. Para empezar, es necesario conocer qué es lo que había antes de que China fuera la nación que es hoy. Y es que en el territorio de lo que hoy es el Gran Dragón Asiático, antes existían un conjunto de reinos separados entre sí, que usualmente estaban en guerra unos con otros. Pero no fue sino hasta finales del siglo III a.C. que ocurrió la gran unificación de China, encabezada por el Imperio Qin. Esta nación que impulsó la unificación por medio de las guerras contra los demás imperios estaba liderada por Qin Shi Huang, quien luego de sucesivas victorias sobre las demás naciones se autoproclamó emperador de la gran nación de China. Sin embargo, hay que resaltar que muchos de los misterios de la antigua China nacen con este emperador, pues tenía aires de megalomanía. Esto explicaría la razón por la que su tumba estaba custodiada por unos 8.000 guerreros hechos con terracota, que en pocas palabras sería arcilla o barro cocido y endurecido por calor. Estos guerreros estaban a 1,5 kilómetros de distancia de la tumba del emperador, pero estos no tenían sino la finalidad de servir como una especie de ritual funerario a muy gran escala. Y es que cada uno de los guerreros tiene rasgos faciales distintos, por lo que el nivel de detalle es simplemente increíble. Esto es evidencia de la gran importancia que tenían estas estatuas para el emperador mismo. Los guerreros estaban bajo tierra y fueron descubiertos por campesinos locales de manera totalmente fortuita. Posteriormente, el gobierno junto a científicos harían enormes esfuerzos por desenterrar a tantos soldados de terracota como se pudiera, logrando crear hasta el día de hoy una inmensa exhibición de legiones de soldados petrificados que fueron únicamente creados para custodiar la tumba del emperador, al menos a nivel simbólico. Pero esto no es lo más extraño que envuelve a la tumba de este emperador. Y es que el lugar de su descanso final está en la provincia de Shaanxi, en el centro de China. Se creía que la megalomanía del emperador era tal que llevó a que fuese sepultado en el centro de la nación para tener el resto del territorio conquistado en torno a su tumba. Pero lo importante aquí es que esta jamás ha sido abierta y probablemente jamás lo sea. Los restos mortales del emperador Qin Shi Huang están dentro de una montaña, o al menos, lo que pareciera ser una simple montaña hecha por la naturaleza. Pero lo cierto es que esa montaña aparentemente común y corriente no es otra cosa que una enorme pirámide cubierta de tierra y vegetación. Esto se descubrió gracias a que estas supuestas montañas y colinas tenían paredes rectas, muy bien definidas geométricamente, dando como resultado una pirámide en forma de trapecio gigante en tercera dimensión. Y al observar alrededor, se pueden ver otras montañas que guardan características similares.
Y es que efectivamente, las demás montañas son también pirámides que se ubican en un radio de 6.000 hectáreas alrededor de la tumba del emperador. Las tumbas empezaron a ser enormes pirámides en la era de Qin Shi Huang, pero los posteriores mandatarios volvieron esto una especie de tradición o costumbre milenaria. Sin embargo, de entre todas las tumbas, la del primer emperador es la más importante y extraña. Jamás ha sido abierta, pues según los arqueólogos, el contacto con el aire podría producir graves daños a todo lo contenido en el interior de la misma. Se pensaría que gracias a esto, no se sabría qué es lo que adentro hay, además del cuerpo de Qin Shi Huang. Pero lo cierto es que sí se sabe que hay allí abajo. Y la verdad, es inquietante. Sima Qian fue un importante historiador de la antigua China y en sus escritos da detalladas descripciones acerca de lo que hay en la cámara funeraria del primer emperador de la China unificada. Su padre había empezado a escribir una historia general de China y fue el mismo Sima Qian el encargado de completarla en cuanto su padre murió. Este escrito abarca una totalidad de 2000 años de historia china, desde la antigüedad hasta el momento en que él estuvo vivo, es decir, hasta el año 86 a.C. Y dentro de esta extensa historia, se narra la construcción del mausoleo subterráneo donde está el cuerpo del emperador e incluso se narra el momento en que los guerreros de terracota fueron enterrados. Para la construcción no solo de la pirámide de más de 100 metros de altura que sirve de tumba, sino también para la excavación y la sepultura de las estatuas guerreras, se necesitaron unos 700.000 trabajadores. Y según el mismo historiador, dentro de la tumba, hay una gran representación a escala de la China conocida para el momento, más grande que un campo de fútbol moderno. Pero siendo una de las leyendas más extrañas de China, en dichos escritos se da a entender que la representación a escala incluso posee ríos que representan los conocidos para esa época, pero en vez de tener caudales de agua, tienen mercurio líquido. Se sabe que el emperador murió probablemente envenenado por este elemento tóxico, el cual era consumido por el mismo mandatario, pues este creía que el mercurio le daría la vida eterna. Al parecer, lo que terminaría por matarlo era una letal mezcla de jade y mercurio, lo cual le provocaron muerte cerebral. Para ese entonces, se desconocían las propiedades tóxicas de este líquido. Pero incluso, se dice que hay ríos de mercurio que rodean la tumba del gran unificador de China, y hasta el mismo historiador habla de ballestas mecánicas que se activarían en caso de que alguien osara entrar al lugar de eterno descanso del gran emperador Qin Shi Huang. Todo esto, sumado a las altas concentraciones de mercurio que hay bajo tierra, hacen que sea sumamente peligroso intentar entrar a la cámara funeraria. Por ahora, esta y otras pirámides se hallan cubiertas por espesa vegetación. Pero lo impresionante es que el descubrimiento de estas pirámides ha sido relativamente reciente. Considerando que muchas de estas pirámides han de tener siglos de antigüedad, se supondría que al menos para el siglo XX ya se tendría amplio conocimiento arqueológico de las mismas, pero lo cierto es que no es así. En el año 1912, un norteamericano llamado Fred Meyer Schroeder señaló la existencia de una tal pirámide blanca en el centro de China. Y en plena Segunda Guerra Mundial, un piloto estadounidense llamado James Houseman señaló haber sobrevolado la zona donde esta misteriosa pirámide estaba. Actualmente no se sabe dónde se encuentra esta enorme construcción. Se sospecha que dicha mítica pirámide es la misma donde está el emperador enterrado, pero lo extraño es que esta actualmente está cubierta de tierra en la cual crecieron plantas. El misterio radica en cómo la tierra se acumuló tan uniformemente en dicho lugar para lograr camuflar a dicha construcción como una gran montaña. Se cree que fue el mismo gobierno chino el encargado de esto. Es bien sabido que para ciertos asuntos, los gobiernos hacen uso de cierto secretismo, más si es para proteger secretos de Estado. Al hablar de China, el asunto se vuelve un hermetismo extremo. Y es que hay muy pocos documentos que hablen o den referencias sobre la construcción de las pirámides de China.
Se sabe que el emperador Qin Shi Huang ordenó la destrucción de muchos de estos papeles, con el fin de iniciar un legado de hermetismo documental en torno a los secretos de las más grandes obras de su gobierno. Pero no solo se habría limitado a destruir todo tipo de evidencia, sino que también habría hecho enterrar a los mismos arquitectos y constructores entre los muros para incrementar el secretismo hermético. Probablemente es dentro de la misma pirámide blanca que fue descrita por los norteamericanos en el siglo pasado, donde se halle su tumba. La tierra, el pasto, los árboles y demás puede que también hayan sido obra del mismo gobierno del emperador, aunque no explicaría el hecho de que los norteamericanos hayan visto la mítica pirámide blanca hace tan solo unas décadas atrás. Esto señalaría que el hermetismo gubernamental es más reciente de lo que parece. Esto se fundamenta en que el gobierno chino actualmente aún mantiene un gran secretismo en torno a ciertos aspectos de su historia más antigua. Tal y como pasa con la famosa ciudad prohibida, el gobierno también mantendría un gran recelo sobre qué revelar y qué no sobre las pirámides del centro de la nación. Sin embargo, el gobierno parece no darle una gran importancia a estas enormes construcciones. Algunos especulan que la razón de esto es que ha sido el mismo gobierno chino el que recientemente ha abierto y sacado todo lo importante del interior de estas pirámides, pero por razones desconocidas prefieren mantener todo esto como un absoluto secreto de Estado. Si te gustó este video, dale me gusta y compártelo con todos tus amigos. Si eres nuevo en nuestro canal, no olvides suscribirte y activar las notificaciones para seguir disfrutando de nuestras novedades. Recuerda, la historia es un incesante volver a empezar.